Nos queda un partido para saber qué selección será la que se proclame como la mejor del mundo. Estamos a punto de ser testigos de un nuevo bicampeonato, pues Francia se perfila para meterse entre las grandes potencias, tal como lo hicieron Italia y Brasil, ganando la Copa de 1934 y 1938, por parte de los azzurri y de los sudamericanos en 1958 y 1962. O estamos a punto de ver por fin a Lionel Messi consagrarse como el mejor de todos los tiempos, superando por fin la sombra de Maradona. Realmente no sabemos qué es lo que nos espera para la gran final, pero sabemos que será un choque de titanes. Por una parte Francia después de pasar sobre una dura sorpresa árabe, y por el otro Argentina, que tuvo que empezar a jugar finales desde su segundo partido de la fase de grupos. Cada una de las dos selecciones se encuentra en esta instancia por merecimientos propios. A ninguna se le ha regalado nada y para quienes gustamos del fútbol no podía terminar de la mejor manera. Aquí podemos tener la primera interrogante. ¿Quién puede influir más en su selección? ¿Mbappé o Lionel Messi? ¿Qué selección depende más de su máxima estrella? ¿Francia de Mbappé o Argentina de Messi? Cuéntanos qué piensas, te leemos. El debate se encuentra a tope, pues los dos astros del fútbol comen en la misma mesa. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita, para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recordemos cuál ha sido el camino de cada una de las selecciones, las situaciones clave que los llevaron a disputar la gran final. Argentina es una selección que se encontró con muchísimos problemas desde el inicio del Mundial, pues tuvo un tropiezo que casi les cuesta su permanencia en la Copa del Mundo, pues de manera sorpresiva perdieron contra una de las selecciones más débiles de la justa, Arabia Saudita, que a base de empuje y como se dice en el argot futbolístico riñones, lograron derrotar a los comandados por Lionel Scaloni por marcador de 2-1, poniendo de cabeza la situación del albiceleste. A partir de ese momento, la selección argentina no tuvo margen de error, pues un empate en el siguiente partido contra México los dejaría prácticamente fuera del Mundial. A partir de este momento jugaremos finales, declaró el portero del albiceleste Emiliano "El Dibu" Martínez. Haciendo honor a sus palabras, para el segundo partido los argentinos enfrentaron su primera prueba de vida o muerte de manera espectacular, pues se enfrentaban a una muralla verde que no les regalaría un solo respiro. Pero tenía que llegar el elegido, el que frota la lámpara y despeja el camino, Lionel Messi, pues era una jugada por el centro, uno de los contendientes aztecas sin oficio para defender le regaló un pequeño espacio al más talentoso y adiós, hasta la vista. Argentina 1, México 0. Después de eso, la albiceleste se acomodó dentro de la cancha y supo sobrellevar el partido, para terminarlo por marcador de 2-0. Para el tercer partido se encontró con la selección de Polonia, comandados por uno de los mejores goleadores de Europa, Robert Lewandowski, que parecía que ofrecían más batalla. Pero de manera increíble solo perdieron 2-0, cuando pudieron haber sido 4 o 5 de ventaja. Con 2 victorias en la fase de grupos, los sudamericanos juntaron 6 puntos y sellaron su pase a octavos de final como primeros de grupo. Para la primera instancia de eliminación directa se encontraron con una de las sorpresas del Mundial, Australia. Los zoqueros realmente hicieron su mayor esfuerzo, pero la selección argentina ya venía de jugar 2 partidos, de los que si no sacaba el triunfo se habría tenido que despedir. Y eso se demostró en el campo de juego, pues rápidamente se pusieron al frente en el marcador y minutos después aumentaron la ventaja. Parecía que Argentina se dirigía tranquilamente a los cuartos de final, pero de manera sorpresiva, Australia acortó la ventaja, y los últimos minutos logró poner en aprietos a los albicelestes, quienes gracias a su calidad en defensa mantuvieron el marcador con la ventaja de 1 gol. Para los cuartos de final parecía que se enfrentarían a una selección de mayor calibre, pero como si la presencia de Lionel Messi influyera en los jugadores, los de la naranja mecánica empezaron a cometer errores en la media cancha. Llevaron el partido a una lucha de patadas, insultos y choques. Desafortunadamente para los neerlandeses, el mago volvió a aparecer con una jugada magistral arrastrando el balón por el centro y con una precisión milimétrica, filtró la bola para que Nahuel Molina definiera preciso para vencer el arco contrario. Y los roces y patadas no paraban en el campo, pero aún así los dos equipos seguían en la búsqueda del arco contrario. Argentina con mucha mayor intención que los neerlandeses. Jugada en el área de Países Bajos, penal a favor de Argentina y quién mejor cobrador para asegurar la ventaja y poner pie y medio a su selección en las semifinales. Messi tomó la bola y de manera excelsa el arquero simplemente miró cómo el esférico atravesó su portería. Argentina 2, Países Bajos 0. Las cosas parecían que se encaminaban de manera correcta, pero los argentinos aprendieron nuevamente una lección, pues a una selección europea jamás debes de darle por muerta. Y de forma casi milagrosa Países Bajos empató en el encuentro en 10 minutos, obligando que se jugaran los tiempos extras. En el alargue los dos equipos moderaron un poco el esfuerzo, pero Argentina fue la que buscó más el arco contrario y tuvo su oportunidad. Pero la base del poste derecho del arquero neerlandés le dijo no a la nueva estrella de Argentina, Enzo. Llegaron los penales y con ellos las polémicas. Al final los argentinos, fieles a su costumbre, controlaron mucho mejor la presión y solamente fallaron un penal.
mientras los neerlandeses cerraron en 2 ocasiones y de manera un poco más dramática que en los octavos de final, Argentina lograba su pase a semifinales, asegurando el 7º partido. En las semifinales parecía que se enfrentarían a una selección de mayor renombre, pero los croatas venían de eliminar a uno de los grandes candidatos para llevarse el campeonato, a los pentacampeones, a quienes parecía que arrasaban a sus rivales y de manera dramática cayeron ante los croatas. ¡Adeus Brasil! Los argentinos desde el primer tiempo demostraron que no cometerían los mismos errores que los llevó a sufrir contra Australia y Países Bajos. El partido inició muy peleado, con los dos equipos buscando dominar la posesión del balón, pero llegó una jugada que ha sido bastante comentada en los medios. Choque entre el portero y delantero, que el árbitro italiano decidió marcar como penal. Y en ese momento la muralla croata se cayó a pedazos, pues la ventaja de los argentinos les obligó a abrir más espacios. Y hacer eso frente a un jugador de la capacidad de Lionel Messi es realmente un suicidio en el fútbol. Y así fue, con espacios y unos croatas agotados y sin aire, Lionel aprovechó para mostrarnos que todavía queda algo del Messi del Barcelona, haciendo desbordes por el área, dando pases importantes, pero lo más sobresaliente es que por primera vez en su historia con la selección, podemos ver a Lionel contento y disfrutando de estar ahí, de ser parte del grupo. De esa manera, Argentina selló su pase con un contundente 3-2 frente a la selección croata, que podría haberle dado pelea, pero que de manera increíble, los archirrivales sudamericanos se encargaron de desgastar. Ahora enfrentarán a una selección que en el papel podríamos decir que es más fuerte, pero sus figuras y su máxima estrella son de altos calibres. Ya ganaron una final y son los mismos que dejaron fuera al albiceleste en Rusia 2018. Así que conseguir el trofeo no será nada fácil para Argentina. ¿Crees que Argentina tenga lo necesario para llevarse a la final? ¿Podrá la experiencia de Messi ganarle a la juventud y talento de Mbappé? Déjanos tus respuestas. Ahora vayamos con la otra selección que también nos dio muestra de su poderío durante Qatar. Francia, como campeona del mundo, está de nuevo en la gran final y llega como favorito, después de un largo recorrido y sobreponerse a jugadores lesionados y una derrota. Se planta de cara a la final para mantener su reinado en el mundo del fútbol. Les Bleus han tenido que recorrer un camino largo por la Copa del Mundo y de manera impresionante su desempeño siempre ha sido el mismo. Nunca se ha puesto en duda su poderío. Bueno, sí un poco en el último partido de la fase de grupos contra Túnez, pero recordemos que Didier Deschamps le dio descanso a su cuadro titular. La calificación ya la tenían en la bolsa. Pero vayamos un poco más atrás. El Mundial no inició de la mejor manera para los galos, pues su plantilla se vio reducida por la cantidad de jugadores lesionados que presentaron. En total 7, incluido el actual Balón de Oro Karim Benzema, quien de manera increíble pudo haber regresado para los octavos de final, pues nunca fue dado de baja de los registros. Pero el delantero del Real Madrid optó por la salud del grupo y prefirió hacerse a un lado, pues pensó que no sería justo para quienes iniciaron el Mundial. Mentalidad ganadora. Ahora sí, la fase de grupos. La selección francesa abrió el telón de su participación en el Mundial enfrentando a la selección de Australia, propinándole un contundente 4-1 para iniciar de la mejor manera. Para el segundo partido fue un poco más complicado para los galos, pues se toparon con una selección de Dinamarca un poco más ordenada. No podríamos decir que fue complicado, pero sí tuvieron que esforzarse un poco más para que al final se llevaran el partido por marcador de 2-1. Ya con la calificación asegurada para su tercer partido de la fase de grupos, el técnico decidió darle descanso a su cuadro titular para que enfrentaran a Túnez, lo cual no fue muy favorable, por lo menos para las quinielas del trabajo, pues de manera sorpresiva cayeron 1-0 y dejaron ir la marca perfecta en la fase de grupos. De esta manera Francia consiguió avanzar en primer lugar del grupo. En octavos de final la historia no cambió mucho, pues de manera magistral y una actuación soberbia de la estrella francesa Kylian Mbappé pasaron sobre Polonia por marcador de 3-1, haciendo notar su poderío nuevamente. Hasta ese momento la selección francesa no había encontrado un rival que realmente lo pusiera en aprietos, pero llegaron los cuartos de final. En los mundiales y en cualquier torneo en el que se define el campeón por fase de eliminación, siempre hay un partido que se espera sea una final. En esta ocasión le tocó a Francia disputar ese partido, pues en la instancia de cuartos de final tuvo que medirse con una de las selecciones que se mostraban igual de poderosas que ellos, Inglaterra, quienes con una plantilla plegada de juventud y con algo de recorrido por la última Eurocopa sabían que podían hacerle frente a uno de los principales candidatos a ganar la Copa del Mundo. El partido fue de ida y vuelta con las dos selecciones, siempre buscando el arco rival, el mediocampo disputado que nunca terminó de inclinarse para algún equipo. Pero la magia francesa llegó de la cabeza de Olivier Giroud, y en un partido lleno de emociones, los franceses se impusieron al equipo de la Rosa con marcador de 2-1. De los 2 partidos de eliminación directa que han disputado, no han necesitado más de 100 minutos para ganarlo. En la semifinal, los galos tuvieron que enfrentar a una de las grandes sorpresas de Qatar, Marruecos, la primera selección africana en colarse hasta la semifinal. No le pondría para nada fácil el camino a la final, pues una selección de guerreros y motivados nunca es fácil de enfrentar.
A pesar de lo duro del equipo africano, Les Bleus supieron salir adelante con base en su gran juego en conjunto, para dejar la disputa por el tercer lugar al equipo de los Leones del Atlas. Para esta final se perfilan como el gran candidato, pues sus figuras, empuje y el nivel ascendente que han mostrado durante el torneo nos hacen pensar que están más que preparados para levantar por segunda vez de manera consecutiva el trofeo de campeón del mundo. Por cierto, si Kylian Mbappé logra ser campeón del mundo por segunda vez, ¿es hora de ponerlo en el mismo lugar que a Messi, Maradona, Pelé o CR7? Es una pregunta que debería responderse al terminar el Mundial. El árbitro ya pitó el inicio de la gran final y nosotros no nos la queremos perder. Tampoco olvides regalarnos tu pulgar arriba. Mantengámonos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!